Oremos. ¿Les parece si oramos, sí? Nuestro buen Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir como tu pueblo en este lugar, de haber escuchado estas dos tremendas exposiciones, Señor, que nos ha retado, nos ha animado, nos han exhortado. Oh Dios, permíteme en este momento, por favor, exponer también para gloria tuya, que tú seas conocido de mejor manera, que nos ayudes a entender nuestro papel y el lugar que precisamente planteaba el pastor Jóscar. Oh Padre, ayúdanos a entender lo que dice tu palabra y guíanos por favor mientras tenemos esta tercera ponencia. En el nombre de Jesús, amén. Hemos estado disfrutando, como decía en la oración, de dos tremendas exposiciones. El pastor John Sandoval comenzó hablándonos de la esencia del cristianismo, de cómo verdaderamente es un cristiano en naturaleza, cómo lo define nuestro propio Señor Jesucristo. Luego de eso, el pastor Jóscar nos metió en la cápsula del tiempo y nos dio un paseo, un panorama, donde ese verdadero cristianismo, cómo influenció en la sociedad donde vivía. Tuvo un pico bajo desde el siglo IV, siglo V, hasta aproximadamente el siglo XVI, pero nuevamente, una vez que los verdaderos cristianos, como lo define la palabra del Señor, tomaron nuevamente la palabra de Dios, ellos otra vez influenciaron y de qué manera a la sociedad del momento. Y como él decía, la sociedad occidental básicamente se originó por la influencia del cristiano usando la palabra del Señor. Y nos dejó obviamente en esta última era, en esta última etapa, donde no se goza de la misma influencia o no lo estamos haciendo. La pregunta entonces es ¿por qué? ¿Qué pasa con el cristiano actual? Y de aquí creo que nos estamos adentrando a lo que es entonces el tema de nuestra conferencia, la crisis en el cristianismo actual. Y lo que me corresponde a mí hablar es acerca de esa crisis interna. Permítame plantearla haciendo referencia acerca de un libro que escribió el autor Neil Postman en 1985, hace 34 años aproximadamente. Este autor, no cristiano, profesor de la Universidad de Nueva York, expuso en este libro la lamentable situación de cómo había cambiado la cultura para él norteamericana, el resurgimiento de la televisión. El cambio del pensamiento, decía él, tipográfico por la imagen, anuló la coherencia lógica e instaló en su lugar un contenido emocional y fragmentado. Ojo que él está haciendo un análisis de la sociedad en general. Este autor lamentaba que en la medida que disminuyó la influencia de la imprenta, los contenidos de política, religión, educación cambiaron y fueron reformulados para adaptarse a los términos de la televisión. Y cuando hablamos de los términos de la televisión, hablamos del entretenimiento y del show. En la era tipográfica, se lamentaba él, era inteligente quien era capaz de permanecer inmóvil y concentrado mientras leía. La capacidad de abstracción para no ver letras, sino el significado de las palabras que ellas forman. El asumir un estado de inmunidad ante la elocuencia, ir más allá del placer y del encanto de las palabras para prestar atención a la lógica de un argumento. Poseer el tacto para reconocer el tono del autor. Esperarse hasta demorar y tener un veredicto final a la final de la exposición. La prudencia para reservarse las preguntas, a la espera de posibles respuestas, la capacidad para refutar lo leído, en comparación con otras experiencias, retener el conocimiento y sobre todo ser capaz de sacar de la lectura o de lo que se había estado estudiando, eran condiciones implícitas en el acto de leer. En la tipografía era, él dice, estúpido quien no se quedaba quieto, quien solo ve letras y quien no recordaba lo que leía. Y se ofendían a la amenaza de utilizar plastilina o colores para explicar las cosas.
Esto lo decía él con respecto al resurgimiento de la televisión y de la cultura del show y del entretenimiento. Imagínense lo que diría hoy con obviamente el crecimiento de los medios de comunicación. Estamos en la era de la informática, ¿cierto? Y todo lo que surgió con el internet y obviamente los medios de comunicación, los cuales tienen como función formar culturas en masas, generar tendencias sociales, actitudes políticas, valores, normas de consumo. La aparición de la televisión y obviamente otros medios de comunicación masivos produjo, hermanos, una sociedad de la que hemos estado viviendo un efecto adverso sobre nuestra capacidad para escuchar, pensar y razonar. No solamente tuvo ese efecto adverso, sino que la persona promedio es incapaz de permanecer concentrado por lo menos 1 hora sin ayuda visual. Las personas realmente, o lo que ha engendrado la sociedad moderna, esta era de la información y del crecimiento de los medios de comunicación masivos, es que las personas cada vez anhelan más ser entretenidas. No les gusta ser desafiadas para pensar. Inclusive si un contenido en el internet o en la televisión requiere contemplación o exige demasiado uso de las facultades intelectuales, ese programa seguramente morirá por falta de audiencia. Ahora, ese es el planteamiento de la sociedad y cómo algunos analistas no cristianos ven en lo que el mundo moderno se ha convertido. ¿Cuál ha sido el efecto sobre la iglesia? Es lo que ahora vamos a ver. Esa realidad de la cual acabo de mencionar, obviamente ha también impregnado la forma de pensar que lamentablemente tienen muchos que están dentro de la iglesia, y de allí la crisis del cristianismo desde dentro. Personas que están sentadas en las iglesias o que se dicen ser llamadas, pero tienen impregnado esa cultura del entretenimiento, el show, lo emocionante y lo rápido. En un clima así, por ejemplo, como terminaba el pastor Yoscar, ¿qué lugar tiene la predicación en un culto que busque honrar a Dios? En un clima donde se espera que el pastor parezca más bien un motivador, rayando en el papel de payaso, donde las personas se sientan esperando que él les diga algo emocionante, pragmático o interesante. ¿Cómo se ve la predicación si las personas no pueden durar ni siquiera 20 minutos o se esfuerzan para escuchar, argumentar, razonar? Hoy en día, como decía el pastor, en las iglesias evangélicas promedio, ¿qué es lo más destacado y qué es lo que se espera de las iglesias? Las personas, el criterio que tienen para evaluar si se les gusta o no es cómo es la música, si los cultos no son muy aburridos, si en verdad no se nos permite entretenernos, si es pragmático. Lamentablemente no es precisamente el criterio de cuál es el lugar de la palabra de Dios allí. Para muchos evangélicos el papel que jugó la predicación en el pasado fueron cosas que los medios de comunicación y el entretenimiento han desplazado. Lo cual, y aquí el peligro, ha convencido a muchos que la iglesia, los pastores, deberían adaptarse al espíritu de la época, como mencionaba el pastor Yoscar, y hacer énfasis en cultos que sean sensacionales y entretenidos. En la iglesia evangélica promedio, el descuido y distanciamiento de la predicación verdadera es alarmante. La plataforma o el púlpito parece ser más bien el lugar, el trono del predicador, olvidándose aquella máxima que decía Lutero: el púlpito es el trono de la palabra de Dios.
¿Qué significa todo esto que hemos estado viendo, ese peligro a dónde se está inclinando nuestra sociedad y que lamentablemente se está inclinando muchos de los que se profesan ser cristianos? Que de dentro de la iglesia existen y hay voces reclamando y quieren imponer que la iglesia actual debería sustituir la predicación por otras cosas más llamativas y relevantes para el hombre moderno. Por ejemplo, se dicen o se plantean, las predicaciones deberían ser más cortas, sustituir la predicación quizás por algún medio más relevante como un drama, videos, películas, sketch y cualquier otra medio con tal de que las personas no se quieran ir. Si es verdad, y debemos reconocer, mis hermanos, que la sociedad de hoy es diferente a la que quizás la del siglo XVI, XVII y la del primer siglo. Vivimos en una época de relativismo y que es profundamente secular, que tiende también a rechazar declaraciones que pretendan validez universal, por supuesto, como la palabra de Dios. Aún a los pastores se les hace presión porque ellos deberían cuestionarse si la capacidad que tiene el lenguaje hablado o escrito para comunicar las ideas de forma objetiva y significativa. Parece ser que deberíamos obviamente utilizar los medios a los que la sociedad moderna está acostumbrado. Las imágenes suplantaron las palabras, las cosas cortas. Las personas les gusta una cápsula, 3 minutos, 4 minutos, para que me digas algo. No tengo tiempo. La saturación de información y las cosas pragmáticas han hecho que, de verdad, en las iglesias, la atención obviamente no se tiene. Sin embargo, ¿cómo podemos responder a esa situación? Pablo dio un consejo a Timoteo, que por supuesto es el consejo que nosotros también debemos fijarnos. A pesar de los cambios y los giros que haga la sociedad, nosotros debemos hacer lo que ha hecho la verdadera iglesia de Dios desde que el Señor la fundó, desde hace 2000 años, y como nos enseñaba el pastor Joscar, ¿qué hace la iglesia fiel y verdadera? Predicar fielmente la palabra de Dios. No tenemos ningún permiso de sustituir la predicación por nada. Es el medio primordial que Dios ha escogido como Rey del universo para la salvación de los perdidos y la edificación de su propia iglesia. Vamos por favor a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Y veamos el consejo que le da Pablo y que es el consejo que nosotros debemos, por supuesto, tener presente hoy. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el capítulo 4, versículo 5. Me sigue con su vista, por favor, mientras yo leo en voz alta. Dice la Biblia: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de qué has aprendido, de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te hacen sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
Lo que acabamos de leer, sobre todo hablando y vemos el pasaje que resalta inmediatamente, es el capítulo 3, versículos 16, donde Pablo le habla a Timoteo y dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Seguramente es un pasaje clave para demostrar la inspiración de las Escrituras, aunque debemos admitir que Pablo no está en este momento precisamente escribiéndole a Timoteo sobre la inspiración, sino que él está advirtiendo al joven Timoteo sobre el peligro que estaba viviendo por los falsos maestros y del peligro que él estaba pasando por estar en los últimos tiempos. Vean el capítulo 3, que es el contexto de esta exhortación de Pablo. En el versículo 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué son peligrosos? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Como vemos, ese es el contexto donde el apóstol Pablo le da el consejo que nosotros acabamos de leer a Timoteo. Los últimos tiempos, según las Escrituras en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro se refirió a ellos en Hechos capítulo 2, cuando predicaba aquel sermón en Pentecostés, de que era lo dicho por el profeta, que eran los postreros días que estaríamos viviendo. Y en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, el apóstol Juan también mencionó que ya estábamos en los últimos tiempos. De manera que los últimos tiempos son aquella época que se toma desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta el tiempo de su segunda venida. Estamos en los últimos tiempos. ¿Cuáles son las características de estos últimos tiempos? Como dijo Pablo en el versículo 1, son tiempos peligrosos. Y de allí entonces, ya que Timoteo como joven pastor en la ciudad de Éfeso está en la amenaza de estos tiempos peligrosos, él entonces le dice que tiene que tener cuidado y que persista precisamente en lo que ha aprendido. La mayor peligro o amenaza que tienen estos tiempos peligrosos es que esos peligros no estaban tanto por la sociedad de afuera, sino que estaban dentro de la iglesia. El versículo 5, Pablo dice: estos hombres que acabamos de describir tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Entonces estamos viendo que el peligro, uno de los más grandes peligros entonces que sufre la iglesia actualmente, es de adentro, de hombres que no tienen el poder transformador del verdadero evangelio. Que hombres, a ser contrastado con la definición que se explicaba en la primera exposición sobre quién es un verdadero cristiano, los que conforman lamentablemente la iglesia actual no lo reflejan. Para nosotros entonces es claro que Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, mantente firme en lo que has aprendido. ¿Y qué es lo que él dice que él ha aprendido? Las enseñanzas de las Santas Escrituras. Es una exhortación en primer lugar que también sirve para nosotros a que el evangelio que él había aprendido desde la niñez, porque se lo había transmitido su abuela y su madre, que él mantuviera su fe firme allí, y que precisamente ¿dónde lo había aprendido esa fe? En las Escrituras. No lo aprendió de ninguna experiencia subjetiva, ni le dice: mira lo que has dicho, mira cuáles han sido las experiencias de los diferentes cristianos a tu alrededor. Pablo le exhorta: Timoteo, sé firme, persiste en lo que aprendiste en las Escrituras. Es interesante que cuando él le dice que se mantenga aferrado, fiel a ese evangelio que aprendió en las Escrituras, Pablo se está refiriendo solamente, hermanos, al Antiguo Testamento, ya que cuando Timoteo era un niño, obviamente el Nuevo Testamento ni siquiera había sido escrito.
Lo cierto es que por conocer bien las Escrituras, por la enseñanza que había recibido de parte de su abuela y su madre, y por el evangelio que el mismo Pablo había predicado, que le dice que tú aprendiste en el Antiguo Testamento, mantente firme en él a pesar de los peligros y de las presiones que vengan desde dentro, de las presiones de las personas, queriendo en su deseo de modificar, de cambiar, de hacerse creer más relevante y de menospreciar lo que enseña la palabra de Dios. Timoteo, tú no, tú mantente firme. Es el mismo llamado para nosotros. Pablo le dijo inclusive a Timoteo, Timoteo, el llamado no es que seas original. Timoteo, no es que seas relevante y que la cultura del momento, obviamente tú sepas cómo manejarte. No es que inventes y seas creativos para ver cómo convences a las personas que están dentro de la iglesia y los que están afuera. Pablo le recordó lo mismo que le dijo a los Corintios en su segunda carta. Se requiere de los administradores que ellos sean hallados fieles. Solo en la firmeza que Timoteo obviamente tuviera en lo que había aprendido en las Escrituras, lo ayudaría a combatir el peligro que lo rodeaba. Y solamente, mis hermanos, en el caldo, la cultura que nosotros obviamente estamos viviendo, en esta saturación de información y una cultura orientada totalmente al entretenimiento, a lo relajado, a lo fácil, a lo inmediato, nosotros solamente podremos mantenernos firmes si nos mantenemos en las Escrituras. Pablo con estas palabras le está diciendo a Timoteo que el gran propósito de Dios al darnos las Escrituras era el hacernos lo suficientemente sabios para buscar la salvación que es en Cristo Jesús. Y por eso más tarde, en la misma exhortación le dice, predica, Timoteo, la palabra. El trabajo de todo pastor en medio de la situación y presión y amenazas que vivimos es predicar la palabra de Dios. El trabajo del predicador y de toda iglesia que debe esperar entonces de aquel a quien Dios ha llamado para que les dé la comida a su tiempo es que él predique y que cuando predique desde cualquier punto de las Escrituras muestre a Cristo, porque el mismo Cristo dijo que las Escrituras hablaban de él. Qué lamentable y qué realmente triste escuchar a personas llamándose que son pastores, diciendo y llamando y reuniendo a la gente para decirle entonces cómo ser su mejor persona, cómo ser un buen gerente, cómo administrar mejor el dinero, cómo hacer mejor plata, cómo hacer mejor esto, cómo hacer mejor lo otro. No usan las Escrituras correctamente. Cristo básicamente es un accesorio de ellos. Eso es una predicación que ningún apóstol haría. Porque él acaba de decir y reconocer a Timoteo que todas las Escrituras precisamente lo hacían sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. El tema de las Escrituras, de todas las Escrituras, es Cristo. Y lo que debe hacer un pastor fiel y lo que debe reconocer una iglesia en medio de esta situación y amenazas que vivimos es predicar la palabra y es predicar a Cristo. Pablo lo dijo en un saludo a la iglesia de Roma, que él era apartado del Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Cristo es el tema de la Biblia, el centro de la Biblia, la gloria de la Biblia. Usar las Escrituras y no terminar apreciando más a Cristo, atesorar más a Cristo, conocer mejor a Cristo, ver con mayor claridad la gloria de Cristo, es haber perdido el tiempo en el púlpito. Lamentablemente, influenciados por las cosas que acabamos de mencionar, esto no es tampoco lo que en algunas iglesias se espera y se busca. Otras de las corrientes que también influyen mucho son sobre el misticismo y las experiencias subjetivas. La gente espera un culto donde haya alteración de la conciencia, experiencias sensoriales, la moda de lo que sea.
Los pastores, en vez de abocarse a aprender y mejorar su conocimiento de las Escrituras, ellos van a hacer cursos o pretenden estudiar psicología. Porque hay una moda de decir de que para ser un buen pastor hay que ser psicólogo. No tengo nada de malo si usted ya es psicólogo y el Señor lo llama, pero sí le puedo decir que para ser pastor usted necesita, o para pastorear correctamente la iglesia, o nosotros para poder ser equipados correctamente en nuestro funcionamiento en la vida, en la iglesia y en nuestra sociedad, toda la Escritura es inspirada por Dios. Pablo le dice a Timoteo que había una roca en medio de toda esa presión, peligro que él corría, había una roca segura a la cual él podía aferrarse. Y le dice en el versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura, le dice Pablo, Timoteo, es útil. La Escritura, Timoteo, es beneficiosa. La Escritura es ventajosa. La Escritura es apropiada, Timoteo. Es apropiada, ventajosa, beneficiosa, útil ¿para qué? Para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Para toda buena obra. Lo que deben anhelar aquellos que realmente se reconocen y se creen cristianos es que cada vez que haya un culto se les exponga fielmente las Sagradas Escrituras. Porque ellas y solo ellas son el medio que Dios diseñó para que precisamente nosotros seamos santificados, los perdidos sean salvados y edificados. Y obviamente el uso de los medios que también las Escrituras han establecido. Por medio de la Biblia y por medio de la predicación correcta es que seremos salvados y también seremos santificados. Todo nos ha sido dado en la palabra de Dios, la cual es suficiente para hacernos completos y maduros. A veces las personas están esperando algo más. Son exactamente como el episodio que narra nuestro mismo Señor Jesús cuando habla del rico y Lázaro. Que el rico, estando en los tormentos, le decía, Señor, manda a alguien de aquí, de los tormentos, para que convenza a mis hermanos o convenza a la gente. Porque si aparece alguien del infierno, como hay muchas modas ahorita, ¿verdad? Si aparece alguien del infierno diciéndonos que existe el infierno y que deberían tener cuidado para no ir a ese lugar de tormento, ellos creerán. ¿Y cuál es la respuesta que dice el Señor, que dice Lázaro? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, porque si no oyen a ellos, no se persuadirán del lugar. Hermanos, ya el Señor mismo nos informó acerca de qué entonces debemos utilizar para la gloria de Dios, la edificación de su pueblo. Si la Escritura entonces es inspirada, suficiente, exhalada por Dios, si la Escritura es útil, beneficiosa y apropiada, y la Escritura y solo la Escritura pueden hacer al hombre completamente preparado para lo que Dios quiere que él haga, ¿cuál es entonces la responsabilidad del predicador? Lo que dice Pablo en su segunda exhortación, versículo 1 y 2, que prediques esa Escritura. Predica esa Escritura. No prediques tus propias palabras, tu imaginación, tus conceptos, tus apreciaciones. Predica las Escrituras. Es impresionante cómo Pablo encomienda a Timoteo. Versículo 1. Te encarezco delante de Dios. Si Timoteo, hermanos, porque Timoteo, algunos dicen que
probablemente por algunos rasgos que se hablan en otras cartas, era joven y de carácter un poco endeble, que necesitaba mucha afirmación. Ahora, si Timoteo tenía dificultades en su temperamento, aparte de eso tenía presiones desde fuera, presiones desde dentro de la iglesia, imagínense cómo él estaba intimidado para ejercer el ministerio. Pero no solamente eso, que ya probablemente estaba haciendo efecto en la capacidad de Timoteo al considerar su capacidad para orarlo, viene Pablo y le da estas palabras muy alentadoras. Te encarezco delante de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Estuve escuchando al pastor John Piper hablando acerca de este texto, de cómo sentía pavor, temor, temblor de predicar las Escrituras, de pararse en el púlpito a predicar la palabra del Señor, a decir, Dios dice así, y no estar diciendo lo que Dios dice. A decir y a reconocer, serás juzgado por cada palabra que digas allí. La responsabilidad que está sobre el predicador, de que será evaluado, no solamente por las personas que le escuchan, que pudieran tener un concepto o una conclusión errada, una apreciación errada sobre la fidelidad y lo correcto de la predicación, sino que tuviera cuidado de que la última evaluación o la única evaluación que realmente valía la pena era considerar la de Dios mismo. De que estaba en la frontera entre la eternidad y el infierno y que era responsable por las almas de lo que escuchaban mientras él predicaba. Y debido a esa solemne responsabilidad que hay sobre el predicador, que también obviamente en la iglesia, ya que ella es columna y baluarte de la verdad, entonces lo que puede hacer una iglesia fiel y lo que puede hacer un predicador, un pastor fiel, es predicar la palabra. Cuando uno escucha la palabra predicación, se imagina a veces a una charla temática, informal, como la quieren poner algunos ahorita. Personas que creen que requieren es unas palabras de ánimo, motivación, como un coach motivacional, relajado, en pocos minutos, práctico. John Piper decía, no voy a predicar en 15 minutos, voy a usar el triple del tiempo, voy a usar mucho la Biblia, no estoy relajado, dice. Estoy delante de Dios. Pero predicar de una manera que las personas verdaderamente vean lo especial, lo profundo de la palabra del Señor, para hacer que su espíritu, su alma, su fe, sea más fuerte que el acero. La palabra que usa Pablo para decirle y encomendar a Timoteo, predica la palabra, es queruso, que tiene una connotación política. Es lo que utilizaban, por ejemplo, los reyes en la antigüedad para enviar un mensaje a sus súbditos, enviaban a un heraldo. El heraldo se paraba en las plazas o en los lugares precisamente donde transcurría la mayoría de las personas y proclamaba a gran voz lo que le había dicho el rey. Este heraldo debía entonces ser escuchado porque sobre él estaba la autoridad misma del rey. El heraldo no hablaba por su propia cuenta, no transmitía sus propias palabras, tenía la responsabilidad de transmitir el mensaje que se le había dado sin añadir y ni quitar, tampoco quitar. Pablo entonces encarece a Timoteo a que predique delante de Dios y de parte de Dios, y que debe hacerlo con toda autoridad.
Pablo lo dijo inclusive a la iglesia también de Corintios. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Pablo le dijo al mismo Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué es un obrero que no tiene de qué avergonzarse? Aquel que usa bien las Escrituras. La predicación verdadera, mis queridos hermanos, lleva tiempo. Lleva tiempo para exponerla correctamente, pero lleva mucho más tiempo para prepararla. Y hace bien el pastor que dedique horas en la meditación y estudio del texto que va a predicar. Es la única manera de utilizar las Escrituras correctamente y obviamente combatir el espíritu de la época que tanto nos amenaza. Los predicadores debemos recordar continuamente que el poder de la predicación no reside ni siquiera en la predicación, sino en el contenido. Que nuestra predicación no hace válido al Evangelio. El Evangelio valida nuestra predicación. Y por eso se debe predicar ella y solamente ella. Sin embargo, mis hermanos, ¿por qué no se predica la palabra de Dios en aquellos lugares llamados congregaciones actualmente? Y de allí entonces esa situación donde el cristianismo actual no influencia a la sociedad como se nos ha estado exponiendo, por el mismo problema de los que están dentro. No creen en la suficiencia de las Escrituras. A muchos llamados hoy predicadores, o pastores, o papá, o coach, o ya no sé ni cómo se quieren llamar, les haría bien recordar inclusive las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 7, que decía lo siguiente: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que habla la gloria del que le envió, la gloria del que le envió, ese es verdadero y no hay en él injusticia. Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho que lo da. ¿Cuántos pastores pueden pararse y decir eso de sus predicaciones? Si hay algo que las iglesias necesitan con urgencia, son predicadores que se dediquen de cuerpo y alma a interpretar, explicar y aplicar lo que dicen las Sagradas Escrituras. Para terminar, veamos también entonces cómo dice Pablo que se debe predicar. Versículo 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cómo se debe predicar según el apóstol Pablo? Se debe predicar que instes a tiempo y fuera de tiempo. Insta, predica, valiente, insistente, constantemente e intrépidamente. Predica cuando los hermanos quieren oír y cuando los hermanos no quieren oír. Conozco de un pastor amigo que comenzó a entender
que su predicación carecía de verdad de las Escrituras y comenzó a estudiar y a ofrecer a Dios de verdad una predicación que le glorifique. La iglesia se le ha venido a menos. Hay presiones de los más allegados. ¿Qué estás diciendo? Cada pastor debe recordar lo que el Señor le dijo a Ezequiel en Ezequiel 2:7. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Debe predicarse la palabra de Dios, la que es útil para enseñar, redarguir, sin importar cuál es la reacción de la audiencia o de la iglesia. ¿Les gusta lo que oyen o no les gusta lo que oyen? Porque la palabra de Dios es la única entonces que hará producir en el alma de aquellos que verdaderamente son cristianos el fruto que obviamente el Señor quiere que ellos tengan. Y también tendrá su fruto sobre los no cristianos. Precisamente Él limpia y cuida a su iglesia. Se estén contentos los hermanos o se estén enojando, aun cuando parezca que no hay fruto. Se debe predicar pastoralmente. Pablo le dice, haz todo eso con paciencia. No, dígame un mensaje, dígame 3 claves rapidito ahí, pastor, que cómo hago con mi esposa. No, hermano, no, eso no existe. Una clave de 3 pasos. A veces las personas que conozco, y es una costumbre que tengo, me quieren preguntar sobre la enseñanza o qué quiere decir un versículo con un mensaje de WhatsApp. Y yo me río, hermano, ¿por qué no una cita? Vamos a hablar, vamos a sentar. No, él quiere que le explique, me va a poner en el WhatsApp. No respondo a personas qué significa un versículo por teléfono. Si quiere nos vemos. Vamos a hablar. Congréguese en una iglesia que predique la palabra de Dios. Porque no hay maneras rápidas. No, deme una cápsula en YouTube de 3 minutos. Quien haga eso realmente se puede dar una información, un aviso, pero obviamente no se puede crecer ni mucho menos madurar si usted todo el tiempo está apurado. Si usted no quiere tener tiempo para la reflexión y meditación seria de las Escrituras. Si usted no se dedica realmente a la comprensión, al aprendizaje y a la aplicación. Pacientemente y con doctrina. Pero es que a mí no me gusta la doctrina. La letra mata. El amor es... La letra mata, el espíritu vivifica. El conocimiento envanece. ¿Cuál es la razón por la cual el predicador debe predicar esa palabra? Hablar con esa palabra. Se me fue el tiempo y debo terminar. Versículo 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán, ¿qué? La sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Pablo entonces, hermanos, escúcheme bien, se refiere a los inconversos que están dentro de la iglesia. Al inconverso no le gusta la doctrina. Al inconverso no le gusta la doctrina. Los inconversos son los que no quieren escuchar la verdad, sino que les gusta a estos maestros que se amontonan para hablar según sus propias concupiscencias, que le acaricien el oído hablándoles lo que ellos quieren oír y no lo que necesitan escuchar. Jeremías 5:30 dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo
así lo quiso. ¿Qué debe hacer entonces un pastor? Mi predicación obviamente ha sido dirigida hacia a quienes el Señor le ha encomendado pastorear su iglesia, pero obviamente también, hermanos, si tú estás en una congregación así, para que ores por tu pastor y que le apoyes cuando él obviamente quiere ser fiel a las Escrituras. Versículo 5, a pesar de todo eso, tú sé sobrio. Como antes se lo dijo, tú sé firme. Soporta las aflicciones. Yo vivo en Venezuela, ya no tenemos suficiente, no es suficiente con eso. Pablo no se refiere a ese tipo de aflicciones, las aflicciones que en la providencia de Dios sufriríamos estando aquí y estando en otros países. ¿Usted cree que el pastor John Sandoval, que vive en Colombia, no sufre de otro tipo de aflicciones, pero las sufre? Se refiere a las aflicciones que vienen por serle fiel a la palabra de Dios. El tiempo se me agotó, mis queridos hermanos. Mi deseo ha sido entonces tratar de advertir sobre esa amenaza y ¿de quién? Del diablo, del mundo, que sí son amenazas y enemigos declarados, pero que la Biblia nos enseña también de los que están dentro. Nehemías oraba, el enemigo está dentro de la fortaleza. Y es más peligroso, mis hermanos. Que el Señor nos ayude. ¿Y cuál es la forma? No es reprendiendo, haciendo no sé cuántas campañas, ni haciendo ningún tipo de otra cosa, sino lo que le dijo Pablo a Timoteo. Predica la palabra y es útil y suficiente. Amén. Gracias, Señor. Oremos. Gracias, Señor, por esta mañana que nos has bendecido pudiendo escuchar tu palabra. Guíanos en el resto del día en Cristo Jesús. Amén.